Esta vez me gustaría hablar de un tema que, bueno, se vuelve interesante en virtud de los tiempos que estamos viviendo y que nos sirve como recordatorio de por qué no es buena idea confiarle a gran escala ciertas actividades al Estado, al gobierno, debido a que la acción del gobierno distorsiona los incentivos y por lo tanto la conducta de las personas, muchas veces en contra de la propia sociedad, ¿no? Para nuestro detrimento. El tema particularmente se llama el tema del riesgo moral. Esto obedece, por ejemplo, a lo que tiene que ver con seguros. Cuando la gente usualmente contrata un seguro, se vuelve un poquito más irresponsable. Eso es a lo que se le llama el riesgo moral. Entonces, bueno, primero que nada me gustaría como construir un poco la idea y vamos a partir de ahí. Dice Gregory Mankiw, que es un economista neokeynesiano, es bastante bueno a pesar de todo. Con sus textos fue con lo que empecé a aprender economía por mi cuenta. Y en su libro Principios de Economía, uno de los 10 principios de la economía que él presenta es que la gente responde a los incentivos, ¿no? Para construir su caso, por así decirlo, cita esta historia o estos datos. Previo a la introducción de los cinturones de seguridad de los carros, evidentemente, pues para todos los ocupantes de un vehículo era riesgoso, peligroso estar involucrado en un accidente. Una vez se volvieron populares los cinturones de seguridad y una vez especialmente se pasó legislación para obligar a la gente a usar cinturones de seguridad en los vehículos. Y pues bueno, ahora sabemos que todos los vehículos cuentan con cinturones de seguridad y que los gobiernos de todo el mundo nos multan si no llevamos nuestro cinturón puesto, especialmente si eres el piloto y copiloto. Vemos que pues prácticamente todo el mundo ocupa cinturones de seguridad actualmente. Uno hubiera creído que esta medida iba a salvar vidas. Desafortunadamente eso no es el caso, no en balance neto. No me malentiendan, en efecto, un cinturón de seguridad sí te salva la vida si tú eres el ocupante de un vehículo. El problema es cómo la gente responde a esos incentivos. Lo que pasó después de que se volvió obligatoria la adición de los cinturones de seguridad a los vehículos y que se volvió tema de que legal igual, el que te multaran si no llevabas su cinturón de seguridad puesto, fue que la gente empezó a manejar más rápido en promedio. Y saben quiénes no reciben ninguna protección adicional por motivo de usar cinturón de seguridad, los peatones. Entonces, en balance neto, la gente que venía ocupando un vehículo sí estaba protegida, sí sobrevivía a los accidentes, sí recibía menos daños, etcétera, pero no era el caso con los peatones a los que luego te atropellaban esas personas cuando se involucraban en comportamiento imprudente. Entonces, en balance neto, realmente los cinturones de seguridad no salvan vidas. Reitero, salvan las vidas de los ocupantes, pero al producir incentivos para que la gente se vuelva un poquito más descuidada, pues sabe que cuenta con una red de seguridad que los protege de morir en un accidente o de sufrir lesiones serias, modifican su conducta y ponen en riesgo a la gente que no está amparada por la protección que ofrece el cinturón de seguridad. Como les mencionaba previamente, este riesgo moral o esta forma en la que la gente modifica su conducta cuando siente que están protegida de alguna forma, tiene mucho que ver con el tema de los seguros. Cuando una persona contrata, por ejemplo, un seguro de carro, se vuelve más irresponsable igual. Empieza a estacionar sus vehículos con más tranquilidad en lugares inseguros, igual maneja más rápido, se vuelve más irresponsable en general con el cuidado de su vehículo, porque sabe que si tiene que lidiar con el gran costo de un siniestro, la aseguradora está detrás de él para cubrir este costo. La forma en la que las aseguradoras limitan este riesgo moral es a través del llamado deducible, que es este costo o este porcentaje del valor del siniestro que tú tienes que pagar. ¿Por qué hacen esto? Porque así el usuario de un seguro tiene su pila en el juego también. No es tan fácil como simplemente decir, ok, seguro, choqué. Ven, llévate mi carro, págale a la persona a la que le traía su carro también y entrégame un carro nuevo o arréglame mi carro. No, no es tan fácil. Tú tienes que pagar un porcentaje de los gastos de este siniestro y eso hace que pienses más, que pienses mejor y que te vuelvas más cauto. Pienses dos veces antes de involucrarte en ese tipo de conductas irresponsables, como manejar demasiado rápido, descuidar tu carro por mucho tiempo, no darle mantenimiento, etcétera. Otra parte que influye en el tema de los seguros es algo que se llama selección adversa. Usualmente las personas
que contratan seguros son las personas que más propensas son a involucrarse en accidentes. Adicionalmente, pues no todas las personas tienen perfiles de riesgo idénticos. Algunas personas son más irresponsables que otras. Algunas personas son más pronas a involucrarse en un accidente. Y pues bueno, esto normalmente es, por ejemplo, puedes encontrar estadísticas, por ejemplo, así es como hacen los seguros, ocupan estadísticas de acuerdo con los datos demográficos de las personas que contratan el seguro y determinan el perfil de riesgo de cada persona. Y esto es algo que en inglés se llama risk-based pricing o precio basado en riesgo. Las personas pagan la prima de su seguro de acuerdo con el perfil de riesgo que tienen, con qué tan propenso es su grupo demográfico a involucrarse en accidentes. Esto hace que gente más joven, por ejemplo, hombres sobre todo, más jóvenes, tengan que pagar primas más altas porque son quienes más se involucran en accidentes. Son quienes más tratan de impresionar a las mujeres manejando rápido, a involucrarse en arrancones, etcétera. Eh, Ahora bien, pasando de los seguros de auto, para poner el ejemplo, vamos a pasar a los seguros, a cómo funcionan los seguros de salud, los seguros de gastos médicos. Para los seguros de gastos médicos también aplica lo del deducible y también aplica lo del precio basado en riesgo. Aunque aquí tú tienes un poquito más de elección sobre el tema de cuánto riesgo impones tú para la aseguradora. Porque, por ejemplo, hay personas que meramente de acuerdo con sus decisiones, si toman mucho, fuman mucho, son muy descuidados con su dieta, etcétera, imponen más riesgo de sufrir algún tipo de enfermedades y por lo tanto tienen que pagar primas más altas. Algunas de esas personas, simplemente modificando su estilo de vida, podrían ahorrarse el dinero de las primas porque cambiarían su perfil de riesgo. Adicionalmente, el tener un seguro de gastos médicos y saber que tienes que pagar un deducible si te involucras en un accidente, hace que sepas que, bueno, de un lado tienes la tranquilidad de que probablemente no te vas a ir a la bancarrota por pagar una factura hospitalaria, pero sí te va a costar algo. Entonces tienes un incentivo para cuidarte, para no ser irresponsable, para no involucrarte en riesgos innecesarios. Eso nada más pasa con los seguros de gastos médicos privados. Usualmente la seguridad social o los sistemas de seguro social de gastos médicos no te piden pagar esos deducibles ni te cobran primas, ni siquiera. Te descuentan de tu cheque independientemente de si usas los servicios o no, o independientemente de si eres un usuario constante de esos servicios, a todos les cobran prácticamente por igual y no hacen distinción entre quiénes son más riesgosos, quiénes ocupan más los servicios de salud públicos y quiénes no. Adicionalmente, reitero, está el riesgo moral totalmente no mitigado porque no hay un deducible. Claro, o sea, a todas las personas tenemos un incentivo para no enfermarnos y para no involucrarnos en accidentes innecesarios, pero ese incentivo se vuelve un poquito más real si sabes que tienes que pagar, que aparte del dolor, del sufrimiento, de la molestia de estar hospitalizado, por ejemplo, sabes que te va a costar del dinero, de tus ahorros o cosas por el estilo, ¿no? Este incentivo eh, produce pues precisamente conductas irresponsables en la población. Lo vemos aquí mucho con el tema de la obesidad y de las enfermedades que surgen de la obesidad, como la diabetes, la hipertensión, diabetes tipo 2 y la hipertensión. Debido a que la gente no tiene este incentivo para, una, pagar menos por sus primas, meramente cambiando su estilo de vida, y dos, no tiene que pagar un deducible si es que de repente tienen que amputarle el pie por un cuadro severo de diabetes, la gente no tiene un incentivo adicional para cuidarse. Esto pues, precisamente impone un problema para las finanzas públicas, porque quienes son un problema, un riesgo para el sistema de salud, resultan ser un riesgo para todos los demás. En lugar de que la persona cuyas decisiones lo llevaron a tener un cuadro de salud desfavorable, a enfermarse constantemente, y reitero, a sufrir enfermedades crónicas producto de la obesidad, en lugar de que esa persona tenga que hacer frente a estas decisiones, le pasa la factura a todos los demás, quienes no tuvieron nada que ver en las acciones de esta persona, quienes no son responsables, pero el gobierno las hace responsables del cuidado de quienes no se cuidaron en primer lugar. Y en esos tiempos de pandemia, este tipo de conducta irresponsable se vuelve un poquito más evidente. Aquí en México, en algunos lugares de la República Mexicana,
se ha vuelto noticia como es que la policía tiene que llegar a romper, a acabar, a dispersar fiestas, porque la gente sigue actuando como si nada pasara. Siendo completamente sinceros, yo soy el tipo de personas que no considera que debemos de ser paranoicos durante esta etapa. Sin embargo, tampoco considero que sea prudente correr riesgos innecesarios. Es como manejar borracho. No toda la gente que maneja alcoholizada va a chocar, pero ¿para qué te arriesgas, no? Es lo mismo con esta pandemia. No toda la gente se va a enfermar, no toda la gente va a presentar un cuadro crítico que va a necesitar intubación, ni toda la gente se va a morir. De hecho, una fracción muy pequeña de la población se va a morir a causa del coronavirus. Pero ¿para qué te arriesgas innecesariamente, no? Es el punto. La gente no tiene ese incentivo adicional para cuidarse porque sabe que sin importar qué ocurra, si se enferma de coronavirus por haberse descuidado innecesariamente y pasársela de fiesta en fiesta, actuando como si de verdad no pasara nada, el gobierno va a estar detrás para ofrecer alguna cama en algún hospital, por más terriblemente malo que sea el hospital y el servicio en el mismo, sabe que de alguna forma va a recibir cuidados. Lo cual no sería el caso si esta persona irresponsable tuviera que hacer frente a esa factura, a la factura, aunque sea una porción de la factura hospitalaria, debido a que tiene que pagar el deducible de los costos hospitalarios. Este par de ejemplos con lo que refiere a enfermedades crónicas, resultado de obesidad e sobrepeso y al riesgo innecesario al que se someten las personas que siguen actuando como si nada pasara durante esta pandemia, nos muestran por qué está mal que el gobierno interfiera con los incentivos que gobiernan la conducta de las personas y que por lo tanto cambian de manera dramática las dinámicas de la sociedad y la distribución de recursos. No es de ninguna forma moral creer que está bien que el resto de la sociedad tenga que cargar con las facturas de quienes fueron irresponsables. Y lo peor es que esto incentiva a las personas irresponsables a seguir siendo irresponsables. Ahora bien, un tema que podría surgir de esto, una objeción, podría ser que hay gente que si no, si el gobierno no estuviera ofreciendo servicios de salud a gran escala, salud pública, los más pobres serían los perdedores. Pero eso no es cierto, porque nosotros como seres humanos estamos programados para ayudar a la gente. Nosotros tenemos un incentivo para ayudar. Es tanto así que las investigaciones en neurociencias han demostrado que ayudar al prójimo es tan placentero como inhalar dopamina, recibir dinero o tener relaciones sexuales. Así de placentero se siente a nivel cerebral el poder ayudar a las personas. Estamos programados para buscar ayudar a nuestro prójimo. Y las estadísticas también muestran que el dinero privado que va destinado a caridades, 90% de ese dinero llega a las caridades, llega a las manos de los pobres. Solo el 10% de ese dinero se ocupa para gastos administrativos. Con el caso del Estado, el 30% de las redistribuciones sociales se llegan a manos de los pobres. El otro 70% se quedó en manos de los burócratas y en quién sabe qué otro programa o en quién sabe los bolsillos de qué político. La realidad es que si el gobierno no estuviera proporcionando sistemas de salud públicos, la gente se cuidaría más y los más desafortunados tendrían acceso a la caridad de las personas que estamos de repente en posición de ayudar. Negar que la gente tiene una propensión por ayudar al prójimo es ignorar evidencia, evidencia que está enfrente de nosotros. Cuando hay un temblor, la gente se ayuda. Cuando hay un desastre natural, nunca falta la gente que quiere ayudar. Entonces, creer que va a ser algo diferente cuando se trata de los pobres es insensato. Es ignorar la evidencia. La razón por la que actualmente, o de acuerdo con cómo están organizadas las cosas actualmente, la gente no es tan prona a darle al más desafortunado, es porque el gobierno ya nos quita una gran parte de nuestros ingresos desde que mete la mano antes de que siquiera el cheque llegue a nuestros bolsillos a través del ISR, por ejemplo, y porque aparte cada que uno tiene que comprar algo tiene que pagar impuestos adicionales. Si el gobierno no estuviera tomado tantos impuestos, nosotros seríamos mucho más propensos a ayudar porque tendríamos un poquito más de dinero el cual darle al más desafortunado. Otra cosa que hace el gobierno precisamente al hacer esto es que nos divide, porque seguramente has escuchado a la gente decir o desdeñar a los pobres y verlos con desdén porque dice, si no fuera por ti, no me estarían quitando este dinero para darle tu programa social. Y claro, o sea,
evidentemente, si te pones a pensar, no es culpa del pobre ser pobre. Es meramente mala suerte del lugar donde nació, circunstancias, etcétera. Pero el hecho de que el gobierno forzosamente te obligue a ser caritativo, entre comillas, causa división y menos disposición de la gente a ayudar al desafortunado. Entonces, básicamente el punto aquí es este. Deberíamos de dejar de depender o esperar que el gobierno provea ese tipo de gastos de salud pública. Deberíamos de podernos quedar con un poquito más de lo que ganamos y les aseguro que la gente con un poquito más de dinero en los bolsillos, el público, todos, seríamos más propensos a ayudar a los demás cuando estos se encontraran en una situación desafortunada que requiera exorbitantes gastos de salud. Y adicionalmente la gente se involucraría menos en ese tipo de conductas que las llevan a entrar a un hospital en primer lugar.